Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta Conexión Europa especial. Ya estamos en Madrid después de nuestro viaje por París y por Nápoles. Terminó la primera fecha de esta Champions League, de la bendita Champions, y vamos a analizar un poco el andar de los equipos españoles. Porque hubo casi todas buenas noticias para los conjuntos de la península ibérica. Primero que nada, por supuesto, el último campeón, Real Madrid, que sacó chapa, obviamente, de campeón, de candidato en Escocia frente a Celtic. Victoria sin atenuantes, 3-0 en las tierras del norte del Reino Unido, con las malas noticias, si se quiere, de Benzema y de Militao por las lesiones, sobre todo de Karim Benzema. Por supuesto que se ha confirmado en las últimas horas que no tiene nada grave, que se perderá algunos partidos, el de Leipzig, por ejemplo, en la segunda fecha de Champions, el derbi, que se viene también para Real Madrid próximamente, pero que no es una lesión de cuidado, no es grave. Entonces es una buena noticia eso para Carleto Ancelotti. Victoria, decíamos, pie derecho en este comienzo para el conjunto merengue en Escocia. Del otro lado, tremenda victoria de Barcelona. También en el grupo de la muerte, en el grupo muy complicado, Victoria tenía que ganar, por supuesto, como local frente a Victoria Pilsen, el equipo checo, Lewandowski y su jerarquía, y el polaco siendo el goleador que compró Barcelona del Bayern Múnich. Está vigente más que nunca, triplete, y encaminó esa victoria que en algún momento se complicó con el descuento del conjunto visitante. Encaminó la victoria para este primer paso también del conjunto de Xavi, que apuesta muchísimo con las palancas económicas, con los problemas financieros, con un mercado de pases que ha sido muy bueno dentro de todo ese contexto, y con Lewandowski como bandera, también con un Dembélé en buen nivel. Es una buena noticia para Roberto Lewandowski y también para Xavi, con Pedri, con Gavi, con los buenos jugadores, con Ansu Fati, con un Barcelona que apunta también a lo más alto en esta temporada. Vamos a ver si ratifica todo esto el Barça en su visita al Bayern Múnich de la segunda fecha en Alemania. Ahí estaremos la próxima semana. También para mencionar, obviamente, la mala del fútbol español, la derrota sin atenuantes también de Sevilla, el equipo de Lopetegui, cada vez más cuestionado, frente al Manchester City, por supuesto, con un Haaland que, como Lewandowski, está intratable, 10 tantos en Premier, 2 en este partido de Champions League, para arrancar también el noruego con su senda goleadora en la máxima competición europea. Un Sevilla que se vio pasado por arriba por este City de muchísima calidad, un Manchester City que quiere ganar la Champions League por primera vez en su historia, que tiene esa ambición Guardiola entre ceja y ceja, y vamos a ver si esta vez con este gran plantel lo consigue también otra vez, o otro equipo, mejor dicho, encabezado por un delantero. Lewandowski en Barcelona, Haaland en el Manchester City, para el dolor de cabeza del conjunto andaluz. Y también, cerrando la participación española, la victoria sobre la hora en un partido loco, en un final loco, de Atlético de Madrid, ganando 2-1, sufriendo también, pero con esa victoria en el cabezazo de Griezmann, el hombre que entra en los segundos tiempos, el hombre al cual le dosifican los minutos por cuestiones contractuales. Buena victoria del equipo del Cholo Simeone también, para arrancar ganándole 2-1 al Porto, un rival de toda la vida del conjunto colchonero en esta Champions, y también empezar en un grupo que tiene a Brujas, al Bayer Leverkusen con el pie derecho. El conjunto colchonero, decía, también claro candidato a clasificar a la siguiente instancia. Así esa primera fecha de los españoles, y nos vamos rápidamente a contactar con Álvaro de Grado. Álvaro, por supuesto, con el detalle, todo lo que sucedió con los equipos ingleses en esta primera fecha. Álvaro. ¿Qué tal, Emi? Mucho gusto, como siempre. Te cuento qué tal ha ido la jornada de los ingleses, porque ha habido un poco de buenas noticias y un poco de malas, concretamente 2 y 2. Vamos a separarlo por buenas y malas. Por un lado, las buenas, el Manchester City ganó 0-4 al Sevilla, con otra vez una exhibición de Haaland. Haaland, el noruego, que bueno, lleva 10 goles en la Premier League, en su primer partido en la Champions ha metido 2, no lo pueden parar, los de Pep Guardiola volvieron a conseguir una victoria sencilla en el resultado, también marcaron Foden y Rubén Díaz, además utilizó varios suplentes en la alineación, así que un primer partido del City en esta Champions con bastante seguridad en su grupo. 0-4, digo, al Sevilla. Y también bastante positivo fue el triunfo del Tottenham, 2-0 contra el Olympique de Marsella, 2-0. No está nada mal el inicio de los de Conte, con 2 goles de Richarlison, que fue
titular, había sido titular la semana pasada en Liga contra el Fulham y ha sido titular esta semana en Champions, así que atención a ver si Kulusevski pierde su puesto en ese extremo derecho de Conte, porque el brasileño llama a gritos a la titularidad. Así que victorias del City y del Tottenham, y luego malas noticias para el Chelsea y para el Liverpool. Para el Chelsea, porque perdió contra el Dinamo de Zagreb 1-0 en el primer partido de esta edición de la fase de grupos de la Champions. Perdió, muy malas sensaciones, y las consecuencias ya las sabéis. Las consecuencias es que Thomas Tuchel ya no es entrenador del Chelsea, que ha llegado Graham Potter, el técnico del Brighton, que por cierto tendrá un jugador que había entrenado hasta hace nada, como Marc Cucurella. Así que un gran cambio para el Chelsea, una noticia muy negativa por el inicio de temporada, porque solo han ganado de momento 2 partidos, entonces hay bastantes dudas con lo que está pasando con los Blues, porque han tomado decisiones muy importantes en este verano. Tomaron, por ejemplo, la decisión de dejar ir a Lukaku después de haberlo fichado por un traspaso récord, que era una decisión importante. Era el cambio de era también después de Roman Abramovich. Han empezado los nuevos dirigentes con Todd Boehly. Y bueno, hemos visto que después de pocos días de que haya acabado el mercado de fichajes, de que haya llegado, por ejemplo, Aubameyang, que fue titular en Croacia, además se reencontraba con Tuchel en el banquillo, quería jugar con Tuchel en el banquillo, y se ha dado cuenta de que 60 minutos después, porque fue sustituido en la segunda parte, ya no está Tuchel con él. Así que noticia negativa para el Chelsea. Veremos a futuro cómo significa esto con Graham Potter, porque han pagado 20 millones los de Stamford Bridge para el entrenador, para fichar al entrenador que era del Brighton. Y por último, otra mala noticia, y muy sorprendente esta, es que el Liverpool cayó goleado en Nápoles 4-1, una goleada muy llamativa. Además fueron superados con muchísima diferencia en el primer tiempo. Tengo aquí varios apuntes porque, por ejemplo, Trent Alexander-Arnold, mal en defensa esta temporada, porque le acosaron por su banda derecha y concedió mucho. Marcaron Zielinski, marcó Zambo Anguissa, marcó Simeone y otra vez Zielinski. Los 4 goles del Nápoles. Además falló un penalti Osimhen, porque lo paró Alisson. Estuvo bastante errático primero Virgil van Dijk, que fue el que cometió uno de los penaltis. También estuvo regular Joe Gómez, así que es un inicio del Liverpool bastante malo en esta Champions, que tampoco encuentra el ritmo con Jürgen Klopp. Así que, como digo, 2 noticias positivas, 2 noticias negativas. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Un placer saludarte desde el frío, que en algún momento seguramente pudiste sentir allá en Gran Bretaña, en Escocia, en el partido del Celtic contra el Real Madrid. Nos venimos al calor de Barcelona porque estamos acá en el puerto de la Barceloneta, y acá, con esta hermosa postal de fondo que es el puerto de Barcelona, analizamos lo que pasó precisamente aquí en la ciudad condal ayer. Hacemos Conexión Europa junto a ustedes, amigos de TNT Sports México, para hablar de lo que pasó con el Barcelona y el Victoria Pilsen. Y bueno, para muchos fue un monólogo seguramente, porque el Barça hizo la tarea. El Barça llegaba a ese partido con la ilusión, con la presión para muchos y la necesidad de sumar puntos. Para muchos era el rival o el invitado de piedra, el más accesible, el rival que todos querían tener en el grupo. El Victoria Pilsen, un rival accesible en el papel, es verdad, pero la realidad marca que en Champions los equipos están porque todos son competitivos y porque todos tienen algo que decir. Es cierto, si pones las plantillas comparadas, la del Victoria Pilsen es una plantilla muy inferior a la del Barça, y eso se notó al final, a la larga, porque los nombres propios marcan no solo goles, sino marcan distancias en cuanto a la calidad y al nivel del partido. Y claro, llegó el momento para el Robert Lewandowski, que marcó la pauta del encuentro. En cuanto a los goles, lo trajeron para meter en su bolsillo la presión. Y muchos decían en la zona mixta, porque hablamos con bastantes futbolistas, uno de ellos, Sergi Roberto, que no se notó que era un jugador que lleva casi 3 semanas con la camiseta del Barça. Y la verdad que eso marca la diferencia en cuanto a tener a un jugador normal y tener a Robert Lewandowski. Vaya que se nota, no solamente lo digo en el gol, sino que él en su mochila se mete al equipo, él en su mochila, sin entender quizás español, porque habló en zona mixta en inglés y en polaco para los colegas de la televisión de Polonia, pero sin entender el idioma, ya entiende el idioma del Barça, el ADN, la posesión de la pelota, la definición a un toque, porque vaya que se notó en los partidos que ha marcado Robert Lewandowski con la camiseta del FC Barcelona. Tenerlo en la plantilla es un sinónimo de garantías para Xavi Hernández y una tranquilidad para el plantel,
porque saben que en los partidos en donde se le necesita el polaco va a estar. Para muchos, claro, jugaste contra el Victoria Pilsen, había que ganar, pero los partidos hay que jugarlos, enfrentarlos y marcar la distancia que marca el nombre y el apellido, digamos Victoria Pilsen, que era el rival. Y después, claro, está lo que pide la hinchada, que esto se repita contra el Inter y contra el Bayern de Múnich, que van a ser los rivales que va a tener que enfrentar el Fútbol Club Barcelona, tanto de visita como de local en Baviera y en Lombardía, ahí en San Siro, y también en el Allianz Stadium, la casa del equipo bávaro. Esa es la tarea que tiene ahora el Barcelona, demostrar, por lo menos hasta ahora, lo que ha demostrado en la Liga y demostrar, por lo menos hasta ahora, lo que vimos ayer en el Camp Nou contra el Victoria Pilsen, hacerlo de igual manera contra equipos del mismo nivel. Y esa es la gran tarea y la gran duda que por lo menos existe hasta ahora con este equipo de Xavi Hernández. Aquí, con esta hermosa postal de fondo en el puerto de Barcelona, despedimos este programa de Conexión Europa y nos reencontramos, amigos de TNT Sports, en la próxima edición y en la próxima fecha de la bendita Champions League aquí en TNT Sports para todos ustedes, amigos en México. Soy Enzo Olivera y desde Barcelona, como dicen acá, adeu, bona nit, chau.